La soledad se había convertido en una compañera constante en mi vida. Cada día al llegar a casa, la rutina se repetía como un eco sordo. Mi esposo y yo habíamos compartido años de matrimonio, pero la conexión que alguna vez existió entre nosotros se había desvanecido. Las conversaciones eran superficiales, llenas de frases vacías y miradas ausentes. La vida en Valencia, con sus festivales vibrantes y su cultura rica, parecía burlarse de mí mientras me sumía en este vacío. Era marzo y las fallas estaban a la vuelta de la esquina. La ciudad comenzaba a llenarse de luces y risas, pero para mí todo eso era solo ruido distante. En una de esas noches decidí asistir a una fiesta local con la esperanza de distraerme. El bullicio del lugar era abrumador, el aroma de la paella recién hecha flotaba en el aire mientras los fuegos artificiales estallaban en el cielo. Intenté disfrutarlo, pero mi mente seguía atrapada en pensamientos oscuros sobre mi matrimonio. En medio del caos, vi a un viejo conocido, el mejor amigo de mi esposo. Su risa era contagiosa y su presencia iluminó un poco mi noche. Nos saludamos con un abrazo cordial, él siempre había sido un buen amigo, alguien en quien podía confiar. A medida que conversábamos, sentí una chispa que no había experimentado en mucho tiempo. Hablamos sobre trivialidades, pero había algo más profundo bajo la superficie. ¿Cómo va todo?, preguntó él con una sonrisa genuina. Ahí vamos, respondí con un tono que no reflejaba lo que realmente sentía. La verdad era que todo iba mal. Pero no estaba lista para compartir mis luchas. Entonces él hizo algo inesperado, compartió una anécdota personal sobre su vida amorosa reciente. Hablaba con sinceridad sobre sus miedos y dudas respecto a su pareja actual. Su vulnerabilidad me impactó y me hizo sentir menos sola en mis propios problemas. En ese momento comprendí que todos llevamos cargas invisibles. La conversación fluyó naturalmente y me di cuenta de lo mucho que disfrutaba su compañía. Había algo reconfortante en su presencia, me hacía sentir vista y escuchada por primera vez en mucho tiempo. Sin embargo, una parte de mí se rebelaba ante esa conexión emergente. ¿Cómo podía sentir esto por el mejor amigo de mi esposo? A medida que avanzaba la noche, las luces brillantes comenzaron a desdibujarse con el vino que corría por mis venas, cada sorbo parecía liberar algo dentro de mí. Cuando nuestras miradas se encontraron durante un breve instante, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era como si el aire entre nosotros estuviera cargado de electricidad. Deberíamos hacer esto más seguido, sugirió él mientras reía suavemente. Sí, respondí sin pensar demasiado en las implicaciones detrás de esas palabras. Cuando finalmente nos despedimos esa noche, algo dentro de mí se agitó al darme cuenta del vacío que había dejado atrás al salir del evento. Regresé a casa sintiéndome extrañamente viva y llena de posibilidades nuevas. Sin embargo, esa sensación duró poco tiempo. Al entrar a casa, encontré a mi esposo viendo televisión en silencio absoluto. La soledad regresó como un viejo conocido, me envolvió nuevamente mientras trataba de ocultar los destellos de alegría que aún danzaban en mi mente. Esa noche no pude dormir bien, mis pensamientos giraban alrededor del encuentro casual con él y cómo esa conexión inesperada había despertado algo dentro de mí que creía perdido para siempre. ¿Era posible que lo que sentía fuera más que amistad? La atracción era innegable y aterradora al mismo tiempo. Mientras las horas pasaban lentamente hasta el amanecer, me pregunté si este nuevo vínculo podría convertirse en algo más significativo, o si simplemente estaba buscando llenar un vacío emocional creado por años de indiferencia marital. Esa pregunta pesaba sobre mí como una losa mientras luchaba por encontrar respuestas. El día siguiente llegó sin cambios visibles, sin embargo, yo no era la misma mujer que había salido la noche anterior a esa fiesta local llena de luces y risas vacías. La conversación resonaba en mi mente, sus palabras sinceras sobre sus propias inseguridades habían tocado fibras sensibles en mí. Las fallas comenzaron oficialmente unos días después, las calles estaban llenas de coloridos ninots esperando ser quemados como símbolo del renacer primaveral. Decidí asistir nuevamente con la esperanza de cruzarme con él otra vez, quizás podría entender mejor lo que estaba sintiendo. Cuando llegué al bar donde normalmente nos reuníamos durante las festividades, no pude evitar buscarlo entre la multitud bulliciosa y alegre.
El ambiente estaba cargado de risas e historias compartidas entre amigos viejos y nuevos, aún así, yo solo deseaba encontrarlo a él. Finalmente lo vi, sentado junto a algunos amigos mutuos, riendo despreocupadamente como si no hubiera preocupaciones en el mundo. Mi corazón dio un vuelco al acercarme, cada paso hacia él parecía resonar más fuerte que los fuegos artificiales estallando arriba. «Hola», dije cuando finalmente llegué a su lado. «Hola. Me alegra verte aquí», respondió él con una sonrisa cálida que iluminó su rostro. Mientras hablábamos entre brindis y risas compartidas, sentí como nuestra conexión se fortalecía aún más bajo el resplandor fugaz del espectáculo pirotécnico nocturno afuera. Pero también sentí crecer una sombra sobre esa alegría, la culpa comenzaba a asomarse lentamente desde las profundidades de mi conciencia. La atracción era palpable entre nosotros, cada mirada sostenida parecía cargar significado adicional mientras nuestras manos se rozaban accidentalmente al alcanzar nuestros vasos llenos de sangría fresca. En ese momento frágil e intenso comprendí cuán fácil sería cruzar esa línea invisible entre amistad y algo más profundo. Cuando finalmente nos encontramos alejados del bullicio del bar para hablar más tranquilamente bajo las estrellas brillantes sobre Valencia, nuestras conversaciones se volvieron más personales e íntimas sin darnos cuenta del peligro latente detrás del camino por el cual estábamos navegando juntos. «Me alegra tenerte aquí», dijo él suavemente mientras miraba hacia las luces titilantes arriba. En ese instante mágico no pude evitar pensar cuán lejos habíamos llegado desde aquella primera conversación vacía llena solo de superficialidades hasta este momento lleno promesas implícitas e incertidumbres palpables donde todo podía cambiar para siempre. La música del bar era un murmullo constante, una mezcla de risas y conversaciones que llenaban el aire. Durante las fallas, Valencia se transformaba en un torbellino de colores y sonidos. Me encontraba sentada frente a un vaso de agua, observando cómo las luces del local reflejaban la alegría de la fiesta. Él llegó con una sonrisa, esa que siempre me había parecido tan familiar y a la vez tan distante. «¿Te gusta el ambiente?», preguntó, tomando asiento frente a mí. Su mirada buscaba la mía, llena de complicidad. «Es vibrante», respondí, tratando de mantener la conversación ligera. Pero en mi interior, un torbellino de emociones comenzaba a formarse. La culpa me acechaba como una sombra, recordándome que estaba aquí por razones que no podía ignorar. A medida que avanzaba la noche, las palabras fluyeron entre nosotros con facilidad. Compartimos anécdotas sobre nuestra infancia en Valencia, los festivales que habíamos disfrutado y los sueños que alguna vez habíamos tenido. Cada risa compartida parecía desvanecer la distancia que había crecido entre nosotros con el tiempo. «¿Recuerdas cuando fuimos a ver los fuegos artificiales en la playa?», preguntó él. «Esa noche fue mágica». «Sí», respondí con nostalgia, recordando aquellos momentos llenos de inocencia y amistad sincera. Pero ahora todo se había vuelto más complicado. La conversación se tornó más personal y profunda. Hablamos sobre nuestras vidas actuales, sobre lo que realmente deseábamos y lo que nos faltaba. En ese instante sentí una conexión palpable entre nosotros, era como si todas las barreras se hubieran desvanecido. «Me siento perdido a veces», confesó él con sinceridad. «Como si no supiera hacia dónde voy». «Yo también», admití sin pensarlo dos veces. Las palabras salieron como un susurro, cargadas de significado. Fue entonces cuando nos miramos fijamente y el mundo a nuestro alrededor pareció desvanecerse. La música se convirtió en un eco distante mientras nuestras manos se encontraban sobre la mesa. El roce fue breve pero electrizante, ambos lo sentimos al instante. Nos besamos, fue un impulso irrefrenable que no pude evitar. Fue un roce ligero al principio, pero pronto se convirtió en algo más intenso y cargado de emociones reprimidas. La culpa desapareció momentáneamente, solo existía ese momento entre nosotros. Cuando nos separábamos, ambos estábamos aturdidos por lo sucedido. La realidad regresó como un golpe frío, sabía que esto no era solo una confusión pasajera. «No sé qué hacer ahora», murmuré mientras miraba hacia el suelo, incapaz de enfrentar su mirada. «Tal vez deberíamos dejarlo así», sugirió él con voz temblorosa. Pero en mi corazón sabía que esto iba más allá de una simple amistad rota, había cruzado una línea invisible que cambiaría nuestras vidas para siempre.
La noche avanzó entre silencios incómodos y miradas furtivas. Las luces del bar parecían brillar más intensamente mientras pensaba en las consecuencias de nuestros actos. ¿Cómo podría volver atrás? ¿Podría seguir viviendo esta vida vacía mientras buscaba consuelo en alguien más? Al final de la velada, decidimos despedirnos sin promesas ni planes claros. Sin embargo, había algo innegable entre nosotros, una tensión cargada de posibilidades futuras. Mientras caminaba hacia casa bajo el cielo estrellado de Valencia, mi mente seguía dando vueltas a lo ocurrido esa noche. Cada paso resonaba con dudas y esperanzas contradictorias. ¿Podría esto ser el inicio de algo nuevo o simplemente otra ilusión destinada a desvanecerse? Al llegar a casa todo parecía igual. El silencio del hogar me recibió con los brazos abiertos y me recordó lo solitaria que me sentía dentro del matrimonio. Mi esposo aún no había llegado. Su trabajo lo mantenía ocupado hasta altas horas de la noche como siempre. Me despojé del abrigo y me dejé caer en el sofá, sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. La culpa regresó para atormentarme, sabía que algo había cambiado irreversiblemente dentro de mí. Las horas pasaron lentamente mientras revisaba mentalmente cada detalle del encuentro, su risa, sus ojos brillantes bajo las luces del bar. Todo parecía tan real y tan peligroso al mismo tiempo. Finalmente escuché la puerta abrirse suavemente. Mi esposo entró cansado pero sonriente como siempre al verme allí esperándolo. ¿Te divertiste esta noche?, preguntó sin sospechar nada. Sí, respondí mecánicamente mientras forzaba una sonrisa en mi rostro para ocultar mis pensamientos turbulentos. Me senté junto a él mientras hablábamos sobre cosas triviales, el trabajo, los planes para el fin de semana. Pero cada palabra sonaba vacía comparada con lo vivido esa noche. A medida que avanzaban los días siguientes, esa conexión prohibida seguía acechándome como un fantasma persistente. Las fallas continuaban su curso por toda la ciudad, los estallidos de petardos resonaban en mis oídos como recordatorios constantes del riesgo implícito en lo que estaba sucediendo entre nosotros. El amigo comenzó a enviarme mensajes sutiles durante esos días, pequeños recordatorios de nuestra conexión secreta que me hacían sentir viva pero también culpable al mismo tiempo. Una tarde decidí responderle con cautela, ¿nos vemos mañana? Era una invitación arriesgada pero irresistible al mismo tiempo. Sabía perfectamente lo arriesgado que era este juego emocional al cual nos habíamos lanzado sin pensar en las consecuencias reales. Él respondió casi al instante, claro. Esa simple palabra encendió una chispa dentro de mí, deseaba volver a sentir esa emoción aunque fuera por unos breves momentos más antes de enfrentar inevitablemente las verdades dolorosas sobre mi vida actual. Cuando finalmente llegó ese día fatídico nuevamente juntos bajo las luces parpadeantes del bar local donde todo había comenzado. No sabía si sería capaz de resistir la atracción magnética entre nosotros o si esta historia acabaría llevándome por caminos oscuros e inciertos donde ya no podría regresar jamás. La noche en el bar local estaba impregnada de un aire tenso. Las luces suaves y la música de fondo apenas lograban ocultar la inquietud que me invadía. El mejor amigo de mi esposo, con quien había compartido sonrisas y conversaciones furtivas, se sentó frente a mí. La risa de los demás parecía lejana, como si estuviéramos en una burbuja ajena al mundo. ¿Todo bien?, preguntó él, su mirada fija en mí. Esa pregunta sencilla hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. No podía ser honesta sin arriesgarlo todo. Sí, solo pensaba en cosas, respondí, intentando restarle importancia a la situación. Pero la verdad era otra, un malentendido reciente había creado una fricción entre nosotros que no podía ignorar. Había sido un comentario trivial, algo que él había dicho en tono de broma, y que yo había tomado demasiado en serio. La culpa me consumía. Mientras hablábamos, mis pensamientos se deslizaban hacia el momento en que nos habíamos besado. Aquel instante fugaz había alterado el curso de mi vida. Nuestros labios se encontraron, como si el universo hubiera conspirado para llevarnos a ese punto tan delicado y peligroso. Él sonrió, pero esa sonrisa no alcanzaba a iluminar sus ojos. ¿Qué piensas realmente?, insistió, como si pudiera leer mis pensamientos más oscuros. Su voz era suave, pero había una intensidad que me hacía dudar. No lo sé, murmuré sintiendo como las palabras se atascaban en mi garganta.
La verdad era que cada vez me costaba más mantener las apariencias con mi esposo y con este hombre que ahora ocupaba un lugar tan especial en mi corazón. De repente el ambiente se tornó más pesado cuando noté a algunas personas conocidas acercándose a nuestra mesa. El miedo comenzó a apoderarse de mí, no quería ser vista aquí con él. Debemos ser discretos, le susurré mientras intentaba encontrar una salida elegante a esta situación incómoda. Él asintió, pero la tensión seguía creciendo entre nosotros. En ese momento, alguien interrumpió nuestra conversación con risas y preguntas triviales sobre las festividades locales. Intenté participar en la charla general, pero mis pensamientos estaban atrapados entre la culpa y el deseo. Cuando finalmente nos quedamos solos nuevamente no pude evitarlo más, no quiero que esto termine mal. Mis palabras salieron casi como un grito ahogado. ¿Y qué es esto exactamente?, preguntó él con una mezcla de curiosidad y preocupación. Lo que estamos haciendo, lo que sentimos, respondí sin poder contenerme más. Su mirada se oscureció por un instante antes de volver a brillar con esa chispa familiar que tanto me atraía. No tengo respuestas fáciles, admitió mientras tomaba mi mano suavemente sobre la mesa. El contacto físico fue como una descarga eléctrica entre nosotros, sentí como mis nervios se relajaban momentáneamente al sentir su calidez junto a mí. Pero esa calma duró poco tiempo, las dudas regresaron con fuerza cuando recordé a mi esposo esperando en casa. Cuando finalmente decidimos salir del bar para respirar aire fresco, el silencio se volvió abrumador. Caminamos por las calles iluminadas de Valencia, donde los festivos colores y aromas parecían burlarse de mi tormento interno. Las fallas estaban cerca y todo el mundo disfrutaba del bullicio festivo mientras yo luchaba con mis propios demonios. ¿Deberíamos hablar?, preguntó él al detenerse frente a una pequeña plaza adornada con flores. No estoy segura de qué decir, contesté mientras miraba hacia abajo, evitando su mirada intensa. Fue entonces cuando sucedió, nuestros labios se encontraron nuevamente en un impulso irrefrenable que desbordó toda lógica y razón. En ese beso sentí tanto alivio como terror, sabía que cada encuentro nos acercaba más al abismo del secreto del cual podría resultar imposible escapar. La sensación fue embriagadora pero aterradora al mismo tiempo, cada roce era un recordatorio del riesgo que corríamos juntos. Sin embargo, algo dentro de mí anhelaba esos momentos robados lejos del vacío emocional que experimentaba diariamente en casa. Después de separarnos lentamente, él me miró fijamente y dijo: «No podemos seguir así por mucho tiempo». Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco doloroso y realista, sabía que tenía razón pero no podía dejarlo ir tan fácilmente. La promesa de más encuentros secretos flotaba entre nosotros como una sombra ineludible que amenazaba con engullirnos por completo si no teníamos cuidado. Necesito pensar, respondí finalmente mientras me alejaba lentamente hacia casa, sintiendo como cada paso representaba una lucha interna entre lo correcto y lo deseado. Al llegar a casa esa noche el silencio era ensordecedor, mi esposo dormía tranquilamente sin saber nada sobre las tormentas emocionales que azotaban mi mente y corazón. Me deslicé bajo las sábanas tratando de calmarme mientras reflexionaba sobre lo sucedido esa noche, dos mundos colisionando sin piedad ni consideración por las consecuencias futuras. Las horas pasaron lentas mientras los recuerdos del beso ardían en mis labios como un fuego inextinguible, sabía que debía enfrentar mis sentimientos antes de perderme completamente en esta maraña emocional creada por decisiones impulsivas e imprudentes. Sin embargo, también sabía que esta historia apenas comenzaba. El sol se ocultaba tras los edificios de Valencia, tiñendo el cielo de un naranja intenso que prometía una noche cálida. La atmósfera estaba impregnada del bullicio de las fallas, pero en mi interior había un silencio inquietante. La noche anterior había dejado una huella profunda en mí, y la decisión de seguir adelante con esta nueva vida comenzaba a pesar como una losa. Me encontré con mi amigo en un pequeño hotel, un lugar discreto alejado del bullicio festivo. El aire estaba cargado de tensión y expectación. A medida que cruzamos la puerta, el mundo exterior se desvaneció, solo existíamos nosotros dos. No deberíamos estar aquí, murmuré, pero mis palabras parecían flotar en el aire sin peso ni significado. Él sonrió, pero no era una sonrisa despreocupada. Era una mezcla de emoción y miedo, reflejando lo que ambos sentíamos en ese momento.
La discusión trivial que habíamos tenido días atrás aún resonaba en mi mente. Se trató de un malentendido sobre algo tan insignificante como la elección de un bar para ver el espectáculo pirotécnico. Sin embargo, esa conversación había revelado inseguridades ocultas que ambos preferiríamos ignorar. A medida que la noche avanzaba, las risas y los gritos festivos de la calle se convertían en un eco distante. Nos sentamos juntos en la cama, rodeados por las sombras danzantes creadas por la tenue luz del lampadario. Esto no es solo diversión, dije con voz temblorosa, consciente de lo que estaba en juego. Lo sé, respondió él con seriedad. Pero también es real. Sus palabras me atravesaron como un rayo. Era cierto, había algo auténtico entre nosotros que iba más allá del deseo fugaz. Finalmente decidimos dejar atrás las dudas y entregarnos a este momento compartido. Pasamos la noche juntos, refugiándonos en ese espacio donde el mundo exterior no podía alcanzarnos. La conexión era intensa y pura, pero al mismo tiempo aterradora. En medio de risas nerviosas y susurros cómplices, me di cuenta de que esta relación secreta podría convertirse en algo más complicado. Al amanecer desperté antes que él y miré por la ventana hacia las calles vacías de Valencia. Las primeras luces del día comenzaban a iluminar los restos de la fiesta, los carteles coloridos y las figuras falleras parecían burlarse de mí desde afuera. ¿Qué estaba haciendo? La culpa empezaba a asomarse entre mis pensamientos. Cuando él despertó compartimos miradas cómplices mientras nos vestíamos rápidamente. Sabía que teníamos que regresar a nuestras vidas normales, cada uno tenía responsabilidades que cumplir y personas a quienes atender. Sin embargo, esa mañana sentí una mezcla extraña, felicidad por lo vivido y miedo por lo que vendría después. ¿Y ahora qué?, preguntó él mientras salíamos del hotel. No lo sé, respondí honestamente. Solo sé que no puedo seguir así. Había algo liberador en reconocerlo, el peso parecía aligerarse aunque solo fuera un poco. El camino hacia casa fue silencioso y tenso. Cada semáforo rojo se sentía como una eternidad mientras reflexionaba sobre lo sucedido y sus posibles consecuencias. Mi corazón latía con fuerza al pensar en mi esposo esperándome en casa sin ninguna idea sobre mi traición emocional. Cuando llegué a casa, todo parecía normal. El aroma del café recién hecho llenaba la cocina mientras escuchaba su voz desde el salón hablando por teléfono con un amigo sobre el próximo partido del Valencia CF. Esa normalidad me golpeó como un balde de agua fría, cada risa y cada palabra me recordaban lo distante que había llegado a sentirme en este matrimonio. Mientras preparaba algo para desayunar, mi mente divagaba entre recuerdos felices y momentos tristes con él. Esos instantes donde solíamos compartir sueños e ilusiones se desvanecían lentamente bajo el peso del secreto que llevaba dentro. La tarde pasó sin incidentes significativos hasta que mi esposo sugirió ir a visitar a unos amigos comunes esa misma noche para cenar. El pánico me invadió al imaginarme frente a ellos mientras ocultaba mis pensamientos más oscuros detrás de sonrisas forzadas. Claro, respondí intentando sonar entusiasta mientras luchaba contra la ansiedad creciente dentro de mí. La cena fue agradable pero superficial, conversaciones triviales sobre trabajo y planes futuros llenaban el aire mientras yo sonreía sin ganas, sintiéndome atrapada entre dos mundos irreconciliables, el amor prohibido por mi amigo y el compromiso hacia mi esposo. En medio de todo esto noté cómo mi esposo me miraba con atención especial, había algo diferente en su forma de observarme esta noche. Su mirada era inquisitiva como si estuviera intentando descifrar algún secreto escondido detrás de mis ojos cansados. Al volver a casa después de esa cena incómoda, supe que debía enfrentar mis sentimientos antes de perderme completamente en esta maraña emocional creada por decisiones impulsivas e imprudentes. Pero también sabía que este camino apenas comenzaba. El ciclo continuaría hasta encontrarme nuevamente ante una decisión crucial, seguir adelante o dar marcha atrás. La pregunta rondaría mi mente hasta encontrar respuestas claras o enfrentar las consecuencias inminentes de mis elecciones pasadas. El día de la celebración familiar llegó sin que pudiera evitarlo. La invitación había llegado semanas atrás, y aunque intenté ignorarla, el compromiso con mi esposo y los recuerdos de tiempos más felices me obligaron a asistir.
Al mirar el calendario, la fecha resaltaba en rojo, un recordatorio de que, a pesar de mis decisiones recientes, debía enfrentar la realidad. La casa estaba llena de risas y voces familiares. El aroma de la paella recién hecha se mezclaba con el del vino tinto que corría por las copas. Mis hijos estaban felices, y mi esposo sonreía mientras conversaba con algunos amigos. Sin embargo, yo me sentía como una sombra en medio de todo ese bullicio. Mientras los invitados se acomodaban en la mesa, noté que mi esposo me observaba con una mirada inquisitiva. Había algo en su expresión que me inquietaba. Quizás era el destello de sospecha en sus ojos o la forma en que fruncía el ceño al notar mis distracciones. La culpa comenzó a apoderarse de mí, cada risa resonante a mi alrededor solo subrayaba mi desasosiego interno. En un rincón del jardín, encontré un poco de paz al alejarme del ruido. Allí estaba él, el mejor amigo de mi esposo, sentado en un banco bajo un limonero. Su presencia era un recordatorio constante de lo que había elegido, y lo que aún deseaba. Cuando nuestras miradas se encontraron, una mezcla de complicidad y temor recorrió mi cuerpo. ¿Todo bien?, preguntó con voz suave. Sí, solo necesito un momento para respirar, respondí, intentando mantener la calma. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros, como si el mundo a nuestro alrededor se desvaneciera. Compartimos anécdotas sobre viejos tiempos y reímos sobre cosas triviales. Sin embargo, cada palabra se sentía cargada de significado oculto. La tensión entre nosotros crecía sutilmente mientras hablábamos sobre nuestras vidas y sueños no cumplidos. De repente sonó el timbre del teléfono móvil que llevaba en el bolsillo. Era un mensaje del grupo familiar: «Feliz cumpleaños, ven a celebrar». La realidad golpeó con fuerza, no podía escapar a esta celebración ni a las expectativas que todos tenían de mí como madre y esposa. Con una sonrisa forzada, regresé al interior donde todos ya estaban sentados a la mesa. La comida se servía lentamente mientras las conversaciones llenaban el aire con alegría superficial. Me esforzaba por participar activamente, sin embargo, cada bocado sabía amargo al recordar mis encuentros secretos. Durante la cena, observé cómo mi esposo reía con sus amigos y cómo parecía disfrutar del momento. Aquella imagen contrastaba fuertemente con mis pensamientos oscuros sobre nuestra relación. ¿Qué pasaría si él descubriera lo que realmente estaba sucediendo? ¿Podría perdonarme? Mientras trataba de mantener una apariencia normal, noté cómo su mirada se volvía hacia mí con frecuencia. Era como si estuviera buscando respuestas en mis ojos o intentando descifrar algún secreto oculto detrás de mi sonrisa tensa. Al final de la cena, los niños comenzaron a jugar alrededor mientras los adultos se reunían para brindar por los buenos momentos compartidos. Mi corazón latía desbocado cuando escuché las palabras «un brindis por la familia». El amigo me miró desde su lugar al otro lado de la mesa. Sus ojos reflejaban preocupación y algo más profundo que no podía identificar claramente. En ese instante comprendí cuán frágil era nuestra situación. Cada brindis era una celebración que ignoraba las sombras que nos rodeaban. Cuando finalmente nos retiramos al jardín para disfrutar del aire fresco tras la cena pesada, sentí un alivio momentáneo al salir del bullicio familiar. Pero esa paz fue efímera cuando vi cómo mi esposo se acercaba lentamente hacia mí. ¿Te encuentras bien?, preguntó nuevamente con esa mirada penetrante. Sí, solo necesito un poco de aire, murmuré mientras intentaba evitar su mirada inquisitiva. La conversación continuó fluyendo entre nosotros hasta que llegó el momento más inesperado. Él mencionó un viaje planeado para las vacaciones próximas. Un viaje familiar al norte donde solíamos ir hace años, aquel lugar lleno de recuerdos felices pero también cargado de nostalgia por lo perdido. Sería bueno volver allí juntos, dijo él con una sonrisa esperanzada. Tal vez podamos reconectar como antes. Una punzada atravesó mi pecho ante esas palabras cargadas de significado y anhelo por tiempos más sencillos. Era evidente que él aún creía en nuestro amor, sin embargo, yo me encontraba atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de promesas rotas y otro donde había encontrado consuelo en brazos ajenos. Cuando regresamos al interior para continuar con las celebraciones familiares, sentí como una ola abrumadora me arrastraba hacia atrás hacia mis decisiones pasadas.
Las risas resonaban fuertemente mientras yo luchaba contra mis propios demonios internos. El evento continuó avanzando, los juegos infantiles llenaron los espacios vacíos entre adultos cansados pero felices. Sin embargo, no podía evitar pensar en cómo todo esto cambiaría si alguna vez se descubriera mi secreto oscuro. Al final del día, cuando todos comenzaron a marcharse uno por uno, sentí una mezcla extraña entre alivio y ansiedad creciente por lo inevitable. ¿Qué pasaría si alguien comenzara a hacer preguntas? Esa noche no podría dormir pensando en todas las posibilidades aterradoras que podrían surgir si alguien llegara a enterarse. Finalmente quedamos solos en casa, mis hijos ya dormían profundamente después del bullicio festivo y mi esposo parecía agotado tras haber sido anfitrión toda la noche. Aún así permaneció despierto viendo televisión mientras yo intentaba distraerme leyendo un libro sin poder concentrarme ni siquiera en las líneas más simples. Fue entonces cuando decidí darme un respiro fuera nuevamente para aclarar mis ideas bajo el cielo estrellado valenciano. Necesitaba pensar claramente sobre lo siguiente. ¿Podría seguir adelante con esta vida doble o sería mejor enfrentar las consecuencias antes de perderlo todo? Pero justo cuando pensaba que podría encontrar alguna respuesta clara bajo ese manto estrellado, sonó nuevamente el teléfono móvil. Era un mensaje inesperado del amigo preguntando cuándo podríamos vernos nuevamente. Una sensación helada recorrió mi espalda ante esa simple pregunta. Sabía que debía tomar una decisión pronto o perderme irremediablemente entre dos mundos irreconciliables. La presión del entorno se sentía cada vez más pesada. Las miradas de nuestros amigos en la celebración familiar eran como dagas, y cada risa compartida me recordaba la farsa que estaba llevando a cabo. El ambiente festivo de Valencia, con sus luces brillantes y el aroma a paella en el aire, contrastaba con la tormenta que se gestaba en mi interior. El amigo me había enviado un mensaje esa mañana, proponiendo un encuentro. La idea de verlo me llenaba de emoción y miedo a partes iguales. No era solo un deseo físico, era una conexión emocional que parecía inquebrantable. Pero la sombra de mi matrimonio seguía acechando, recordándome lo que estaba en juego. Mientras caminaba por las calles adornadas para las fallas, pensaba en cómo había llegado a este punto. Mi esposo había estado tan absorto en su trabajo que no notó mi creciente desconexión. Las conversaciones se habían vuelto superficiales y los momentos compartidos escasos. En cambio, con él todo fluía con naturalidad, nuestras conversaciones eran profundas y cargadas de significado. En el bar donde solíamos encontrarnos, el ambiente era tenso. Algunos amigos mutuos estaban allí, y su presencia me hacía sentir expuesta. Un comentario sobre las relaciones modernas hizo que mi corazón se acelerara. La gente busca lo que no tiene, dijo uno de ellos, riendo sin saber cuánto resonaban sus palabras en mí. Decidí enviarle un mensaje al amigo para acordar nuestro encuentro. Mientras escribía, una parte de mí dudaba si realmente quería seguir adelante con esto. Pero la necesidad de sentirme viva superó mis temores momentáneamente. Al llegar al hotel donde nos veríamos, el corazón me latía con fuerza. La habitación era pequeña pero acogedora, una especie de refugio donde podríamos ser nosotros mismos sin las ataduras del mundo exterior. La conversación fluyó fácilmente al principio, pero pronto la tensión entre nosotros se hizo palpable. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si alguien se entera?, preguntó él, su mirada fija en el suelo. No puedo pensar en eso ahora, respondí casi sin pensar. Era cierto, no podía permitirme pensar en las consecuencias cuando estaba tan cerca de él. Sin embargo, la revelación llegó como un balde de agua fría cuando mencionó casualmente a su pareja. A veces siento que estoy engañando a todos, dijo mientras tomaba un sorbo de su bebida. Las palabras quedaron flotando entre nosotros como una nube oscura. Él también tenía secretos, su vida no era tan diferente a la mía después de todo. La idea de que ambos estábamos atrapados en relaciones insatisfactorias nos unió más, pero también complicó todo aún más. Con cada minuto que pasábamos juntos, la culpa comenzaba a asomarse nuevamente por encima del deseo y la conexión emocional que compartíamos. ¿Era posible amar a alguien mientras engañabas a otro? La pregunta se repetía en mi mente como un mantra inquietante. Decidí cambiar de tema para aliviar la tensión. ¿Recuerdas aquella vez que fuimos al festival? La música sonaba tan bien,
intenté recordar momentos felices para ahogar los pensamientos oscuros que amenazaban con arruinarlo todo. Sí, contestó él con una sonrisa nostálgica que iluminó su rostro por un instante antes de volver a caer en seriedad. Pero ahora todo es diferente. El peso del momento se hizo insoportable y decidí salir al balcón para tomar aire fresco. Valencia brillaba bajo el cielo estrellado, los fuegos artificiales comenzaban a estallar lejos, anunciando el inicio de las festividades nocturnas. ¿Por qué estamos aquí?, pregunté finalmente mientras miraba hacia el horizonte iluminado por los fuegos artificiales. «Porque necesitamos esto», respondió él desde detrás, su voz suave pero firme. La respuesta resonó dentro de mí como una verdad incómoda. Necesitábamos esto porque ambos estábamos buscando algo que faltaba en nuestras vidas cotidianas: atención, amor o simplemente compañía sincera. Regresamos adentro y continuamos hablando sobre trivialidades hasta que el tiempo pareció desvanecerse entre nosotros. Sin embargo, sabía que esa burbuja pronto estallaría si no tomábamos decisiones claras sobre nuestro futuro juntos o separados. Un mensaje inesperado interrumpió nuestros pensamientos. Era mi esposo preguntando dónde estaba y si llegaría pronto a casa para cenar juntos como habíamos planeado antes del evento familiar. La realidad golpeó con fuerza. Debía enfrentar lo inevitable pronto. Mientras respondía al mensaje con evasivas cuidadosamente elegidas, sentí como la presión aumentaba nuevamente dentro de mí. Él observó mi reacción y frunció el ceño. «¿Todo bien?» «No quiero hablar sobre eso ahora», murmuré mientras sentía como las lágrimas amenazaban con brotar sin previo aviso. «Debemos ser honestos», insistió él suavemente pero firmemente. Su insistencia me hizo dudar aún más sobre lo que realmente quería hacer con esta relación secreta, y lo que significaría para ambos si decidíamos continuarla o terminarla aquí mismo. Cada palabra parecía cargar consigo un peso abrumador, la realidad no podía ignorarse por más tiempo. En ese instante comprendí cuán frágil era nuestra situación y cuán rápido podría desmoronarse todo si no teníamos cuidado. Así fue como llegué a ese punto crucial. Debía decidir entre seguir alimentando esta relación prohibida o regresar al camino conocido pero vacío del matrimonio tradicional lleno de expectativas sociales insatisfechas y rutinas monótonas. La noche avanzaba rápidamente mientras luchábamos contra nuestros propios demonios internos. Sabía que cada decisión tendría repercusiones profundas tanto para mí como para él. Entonces escuché el sonido del teléfono nuevamente, otro mensaje entrante desde casa. La noche avanzaba rápidamente mientras luchábamos contra nuestros propios demonios internos. Sabía que cada decisión tendría repercusiones profundas tanto para mí como para él. La luz tenue del bar iluminaba nuestras caras, pero no podía ocultar la angustia que sentía en mi pecho. El sonido del teléfono resonó nuevamente, un recordatorio constante de mi vida en casa. Miré la pantalla, un mensaje de mi esposo preguntando si todo estaba bien. La culpa me invadió. «No puedo seguir así», murmuré casi sin darme cuenta. Él levantó la mirada, su expresión era una mezcla de preocupación y deseo. «¿Qué quieres decir?» Un silencio pesado se instaló entre nosotros. La verdad era un peso imposible de llevar, pero la idea de perderlo a él, al menos en este momento, también me aterrorizaba. La conexión que habíamos creado era intensa y única, pero ¿a qué costo? «Lo que estamos haciendo no es justo», continué, sintiendo que cada palabra era un ladrillo más en la muralla que había construido a mi alrededor. «No puedo seguir engañando a mi esposo y a mí misma». Él se inclinó hacia mí, sus ojos reflejaban una mezcla de comprensión y frustración. «¿Y qué proponen hacer, terminar con esto?» «No lo sé», respondí con sinceridad. «Pero tengo miedo de perderte». «¿Y si perdemos a ambos?», dijo él con voz grave. Esa posibilidad se instaló en mi mente como una sombra ominosa. En ese instante el ambiente del bar cambió, las risas y la música parecían lejanas y distantes. La realidad de nuestra situación se volvía más palpable con cada segundo que pasaba. Miré por la ventana hacia las calles iluminadas de Valencia, donde las fallas comenzaban a cobrar vida con luces y colores vibrantes. Era un contraste doloroso con el caos interno que enfrentaba. «Si solo pudiera encontrar una manera de equilibrar esto», murmuré. «Quizás deberías hablar con tu esposo», sugirió él suavemente.
No puedo hacerle eso, respondí rápidamente. No puedo romper su corazón. Las palabras quedaron flotando entre nosotros como un eco inquietante. Sabía que no podía seguir así, el dilema se intensificaba cada vez más. Un nuevo mensaje llegó al teléfono. ¿Dónde estás? Era otra vez él, preguntando por mí. El amigo tomó mi mano sobre la mesa, su toque era cálido pero también una advertencia silenciosa sobre las decisiones que debía tomar esa noche. Tienes que decidir lo que realmente quieres. La idea de tener que elegir entre dos hombres me llenaba de pánico y confusión. En ese momento el ruido del bar se desvaneció por completo y todo lo que podía escuchar era el latido acelerado de mi corazón. Voy a irme, dije finalmente sintiendo como la determinación comenzaba a aflorar en mí. Necesito tiempo para pensar. Él asintió lentamente, pero sus ojos mostraban una mezcla de tristeza y resignación. Espero que tomes la decisión correcta. Salí del bar sintiendo el aire fresco de Valencia acariciar mi rostro, cada paso me acercaba a un abismo desconocido lleno de incertidumbre. Mientras caminaba por las calles adornadas por los preparativos para las fallas, mis pensamientos giraban en torno a lo inevitable, debía enfrentar mis propios sentimientos antes de perderlo todo. Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado en el sofá, había encendido una luz suave que creaba un ambiente cálido y acogedor. Su mirada se elevó al verme entrar y noté una chispa de preocupación cruzar su rostro. Te estaba esperando, dijo con voz tranquila pero firme. Sentí como el peso de mis decisiones caía sobre mí nuevamente. La culpa me invadió mientras pensaba en todo lo que había estado haciendo en secreto. ¿Todo bien?, preguntó él con una sonrisa forzada. Sí, solo necesitaba salir un poco, respondí evasivamente mientras intentaba evitar su mirada directa. Se levantó y vino hacia mí, podía sentir su cercanía como un recordatorio constante del amor sincero que aún existía entre nosotros, aunque yo estuviera atrapada en esta red complicada de emociones contradictorias. Me preocupé cuando no contestaste, confesó mientras tomaba mis manos entre las suyas. Su calidez contrastaba con el frío remordimiento que llevaba dentro. No hay nada de qué preocuparse, dije tratando de sonar convincente aunque sabía muy bien que eso no era cierto. El silencio se instaló entre nosotros otra vez, sentí como las palabras estaban atoradas en mi garganta mientras luchaba por encontrar una forma adecuada para comunicarle mis inquietudes sin romperlo todo. Finalmente decidí romper el silencio. Quiero ser honesta contigo. Su expresión cambió instantáneamente, ya no había rastro de tranquilidad en su rostro. ¿De qué hablas? ¿Qué sucede? Tomé aire profundamente antes de hablar. He estado sintiéndome sola últimamente. Las palabras fluyeron sin poder detenerlas, y he estado viendo a alguien. Su rostro se tornó pálido ante aquella revelación inesperada, los ojos mostraban confusión e incredulidad al mismo tiempo. ¿A alguien? ¿Quién es?, preguntó casi en un susurro. No pude responder inmediatamente, el peso del secreto me aplastaba como si fuera una losa pesada sobre mis hombros. Mira, no quiero hacerte daño. Él dio un paso atrás como si esas palabras fueran dagas lanzadas contra él, su reacción fue instantánea e intensa. Dímelo. Necesito saberlo. La tensión aumentó rápidamente mientras sentía como la culpa me devoraba desde adentro. Su reacción era esperada pero devastadora al mismo tiempo, sabía cuánto le dolería enterarse realmente. Es tu mejor amigo, finalmente logré articular esas palabras dolorosas. El silencio llenó la habitación como un eco ensordecedor tras esa confesión desgarradora, sus ojos se abrieron aún más mientras procesaban lo que acababan de escuchar. Justo cuando pensábamos haber tocado fondo emocionalmente, sonó el teléfono nuevamente, otro mensaje entrante desde ese amigo mío. El silencio llenó la habitación como un eco ensordecedor tras esa confesión desgarradora, sus ojos se abrieron aún más mientras procesaban lo que acababan de escuchar. La tensión era palpable, una cuerda tensa a punto de romperse. Me encontraba en medio de un torbellino emocional, atrapada entre dos mundos que parecían irreconciliables. Mi esposo, con su voz temblorosa, reveló algo que nunca imaginé. He estado sintiendo que hay algo entre nosotros que se ha perdido, dijo, sus palabras resonando en mi mente. La culpa me golpeó como una ola.
¿Cómo había llegado a este punto? Mientras él hablaba, recordé las noches solitarias y las conversaciones superficiales que habíamos mantenido durante años. El teléfono vibró sobre la mesa, interrumpiendo mis pensamientos. Era un mensaje de ese amigo mío, el mismo que había traído tanta confusión a mi vida. «¿Puedes verme esta noche?», decía el texto. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué iba a hacer? Las decisiones se amontonaban como hojas secas en otoño. «¿Sigues ahí?», preguntó mi esposo, rompiendo el hechizo del momento. Asentí con la cabeza aunque no estaba segura de poder continuar esa conversación. Las palabras se atascaban en mi garganta mientras luchaba por encontrar una respuesta adecuada. «Lo siento», continuó él, «no quiero perderte». Sus ojos reflejaban una vulnerabilidad que nunca había visto antes. Era un hombre diferente al que conocía, uno dispuesto a abrir su corazón y enfrentar la verdad. Pero yo estaba dividida, atrapada entre el amor y la traición. El amigo había sido un refugio en los momentos oscuros, pero ahora su presencia se sentía como una sombra amenazante sobre mi matrimonio. No podía dejar de pensar en cómo nuestras interacciones habían ido más allá de la amistad, cómo nos besamos aquella noche en el bar durante las fallas. Mientras trataba de procesar todo esto, el teléfono volvió a vibrar. Era otro mensaje del amigo: «Necesito hablar contigo sobre lo nuestro». La urgencia en esas palabras me hizo sentir un nudo en el estómago. ¿Qué significaba eso para nosotros? Estaba dispuesto a arriesgarlo todo por esta conexión. «¿De qué estás pensando?», preguntó mi esposo, interrumpiendo mis pensamientos nuevamente. Su mirada era intensa y llena de preocupación. No podía decirle la verdad, no podía romperlo aún más cuando él ya estaba tan roto. «No sé», respondí finalmente, sintiendo la presión aumentar en mi pecho. La incertidumbre me consumía mientras miraba hacia la ventana, donde las luces de Valencia iluminaban la noche oscura y fría. La conversación continuó fluyendo entre nosotros como un río turbulento, lleno de emociones no expresadas y verdades ocultas. Era evidente que ambos estábamos heridos, solo buscábamos respuestas en medio del caos. «Si hay algo más», comenzó él cautelosamente. Mis manos temblaban al pensar en lo que podría decirle, la verdad sobre el amigo y lo que realmente significaba para mí. Pero entonces sonó el teléfono otra vez, esta vez era una llamada directa del amigo. Miré a mi esposo con miedo mientras decidía qué hacer con esa llamada entrante. La pantalla brillaba intensamente como si iluminara mis dudas internas. «Contesta», dijo él casi en un susurro, empujándome hacia una decisión inminente. Con el corazón latiendo desbocado, acepté la llamada sin saber qué palabras pronunciaría al otro lado de la línea. «Hola», dije finalmente, sintiendo como cada letra caía pesadamente entre nosotros. «Necesito verte ahora», insistió su voz firme desde el otro lado del teléfono. La urgencia era palpable y difícil de ignorar. «No puedo», respondí automáticamente, aunque dentro de mí sabía que quería hacerlo más que nada en este mundo confuso y lleno de dolor. La conversación con mi esposo continuaba mientras intentaba equilibrar dos vidas completamente diferentes, cada palabra parecía ser un paso hacia un abismo desconocido donde ambos podríamos caer irremediablemente. «¿Por qué no puedes?», «Es por él», cuestionó con dureza mientras su mirada se endurecía ante mis evasivas respuestas. «No es eso», traté de justificarme sin éxito aparente mientras sentía como las paredes se cerraban a mi alrededor. Fue entonces cuando escuché al amigo murmurar algo al otro lado: «No puedo seguir así sin ti». Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco perturbador, cada sílaba era una invitación a cruzar una línea que ya había sido cruzada muchas veces antes. El dilema crecía cada vez más complicado, debía decidir si seguir con este nuevo amor o intentar reparar lo roto con mi esposo antes de perderlo para siempre. El peso emocional era abrumador, no podía soportarlo más tiempo sin tomar una decisión clara. Finalmente colgué el teléfono y miré fijamente a los ojos de mi esposo. «Necesito tiempo», confesé con lágrimas comenzando a brotar involuntariamente por mis mejillas mientras sentía como todo se desmoronaba ante mí. «¿Tiempo para qué?», preguntó él con incredulidad reflejada en su rostro cansado por las preocupaciones acumuladas durante años juntos.
Un profundo silencio nos envolvió nuevamente antes de que pudiera responderle algo coherente o significativo ante tanta incertidumbre e inseguridad sobre nuestro futuro juntos o separados. La tensión alcanzó su punto máximo cuando decidí enfrentar lo inevitable. Debía ver al amigo esa noche para aclarar nuestra situación antes de dar cualquier paso adelante o atrás respecto a nuestro matrimonio destrozado por secretos acumulados durante tanto tiempo. Me levanté lentamente del sofá y me dirigí hacia la puerta principal mientras sentía cómo cada paso resonaba dentro del hogar que había conocido toda mi vida. Cada sonido parecía gritarme sobre las decisiones difíciles que debía tomar esa misma noche. Y así fue como dejé atrás todo lo conocido por algo tan incierto pero tentador, enfrentarme a mis propias sombras y decidir finalmente quién quería ser entre dos hombres.